Hola, ¿qué tal familia? Buenos días. Un placer saludarles desde lejos. Quiero ver nada más ahí si me pueden indicar nada más si estamos ya conectados. El día de hoy, pues aquí aún desde la distancia, me conecto a través de estos medios electrónicos para el día de hoy poder transmitir el mensaje que creo que el Señor puso en mi corazón. Y ha sido, la verdad, tiempos raros, tiempos a los cuales a lo mejor no hemos estado acostumbrados, ¿verdad? Pero de alguna manera me alegra que a través de estos medios aún así podamos seguir haciendo iglesia, ¿verdad? Porque algo que estoy muy convencido y algo que estoy muy seguro es que la iglesia no se detiene, ¿verdad? La iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue caminando. Recuerdo mucho, aunque no es el caso y no voy a hablar de esto el día de hoy, pero recuerdo mucho una predicación de un hermano que hablaba mucho de una señora ya de avanzada edad. Y dice que esta señora, cada domingo antes, tradicionalmente se acostumbraba a que en la iglesia la gente pasaba y daba testimonios, y había una hermana que siempre estaba dando testimonio, ¿verdad? Pero parece que no eran testimonios, sino tristimonios, ¿verdad? Porque siempre le pasaba algo raro. Hermanos, pues quiero dar gracias a Dios porque un día un perro me mordió, ¿verdad? Pero recuerdo mucho esta predicación porque se me quedó muy grabada. Decía aquel amigo pastor Misael Corpus, dice, pero que aquella señora siempre dice, pero yo sigo adelante, ¿verdad? Y todos los domingos algo malo le pasaba, pero su frase era, yo sigo adelante, ¿verdad? Entonces, a pesar de los tiempos, la iglesia sigue y damos gracias a Dios por eso. El día de hoy quiero compartir un mensaje que siento que el Señor puso en mi corazón. Y hoy quiero hablar acerca de la resurrección, ¿verdad? Porque en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo cristiano, hoy recordamos que nuestro Señor resucitó, ¿verdad? Que la tumba no pudo retenerlo, que Él resucitó. Y eso, familia, es el mensaje que más esperanza ha dado a todo el mundo, porque nuestro Señor vive, porque Él resucitó, porque la muerte no lo pudo vencer, Él vive. Y hoy quiero hablarte exactamente de cómo la resurrección lo cambia todo, ¿verdad? Yo he estado un poquito leyendo y más que nunca he estado meditando sobre los tiempos y la cronología de los tiempos. Y mira, desde que el profeta Daniel anuncia la venida del Mesías, no sé si recuerden, ¿verdad? Pero Israel había sido llevado cautivo. Daniel trae una revelación ahí de los tiempos y anuncia cuando el Mesías iba a venir. Pero desde que Daniel anuncia y da la palabra de cómo iba a venir el Mesías a restaurar, hasta la muerte y crucifixión de Jesús, ¿verdad? Vemos que el mundo cambió. Tal como en estos días, ¿verdad? En estas fechas, el mundo ha cambiado. Pero no ha habido un acontecimiento, no ha existido ningún otro acontecimiento hasta el día de hoy que haya marcado tanto el mundo como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese ha sido el evento que prácticamente lo ha cambiado todo. De hecho, incluso el tiempo, ¿verdad?, fue marcado y lo medimos a partir de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Aún la historia nos dice antes de Cristo y después de Cristo. Y lo que me llama mucho la atención es que hoy quiero hablar un poquito de cómo realmente sucedió esto. Y quiero hablarte hoy sobre beneficios que la resurrección de nuestro Señor ha logrado en nosotros. La primera cosa que yo me estaba preguntando y me estaba cuestionando es cómo un pequeño grupo de seguidores de Jesús pudieron traer un impacto tan grande al mundo. ¿Qué fue realmente lo que los marcó? Si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a reflexionar un poco, se nos dice que alrededor del tiempo de Jesús, después de su muerte, no había a lo mejor muchos seguidores, al menos registrados, de Jesús.
Jesús había caminado por todas las aldeas, la Biblia nos dice cómo Jesús anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, haciendo milagros. Y la gente al ver esto obviamente se sorprendía. Pero después del arresto, después de la muerte y de la horrible muerte, de la crucifixión de nuestro Señor, algo pasa en la vida de estos creyentes que al menos la Biblia nos registra que no eran muchos sus seguidores. De hecho, nos dice el libro de Hechos que aún después de la muerte de Jesús, se encontraban tan solo el día de Pentecostés unos 120 que estaban orando. A lo mejor había más creyentes, pero en ese tiempo solo había 120. Y curiosamente me topé con un dato que te quiero compartir, porque alrededor de hoy se nos dice estadísticamente que hay más de 2.3 billones de seguidores de Jesucristo. ¿Puedes creerlo? Más de 2.3 billones de seguidores, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te explicas que un hombre, en este caso Jesús, haya podido hacer esta gran diferencia en todo el mundo? Y la única explicación que yo creo es que Jesucristo realmente llegó y es quien realmente, quien dijo, quien Él iba a ser. Y lo que más ha causado un impacto a nivel que ni siquiera podemos medir fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos ponemos a pensar, prácticamente hoy en el mundo es prácticamente 1 de cada 3 personas ha oído y ha escuchado del nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo te explicas que el evangelio, que la iglesia haya crecido tanto en este tiempo? Déjame ponerte simplemente esto en perspectiva. Si estamos hablando que hay 2.3 billones de miembros en la iglesia cristiana o de gente que profesa el cristianismo, estamos prácticamente hablando que la iglesia la iglesia cristiana tal vez es más grande que toda China, ¿verdad? O que la iglesia es más grande que Europa y China juntas. Ahora, si la iglesia es más grande que Europa, que China o que Estados Unidos, porque estamos hablando de 2.3 billones de personas, entonces yo creo que no hay nada en el planeta que se acerque al tamaño de la iglesia. Ahora, quiero decirte algo, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Somos el cuerpo del Señor. Es más, la Biblia dice, el apóstol Pedro escribe que todos y cada uno de nosotros somos como piedras vivas que edificamos y formamos parte del cuerpo del Señor. Ahora, ¿cómo te explicas que a través de la historia la iglesia haya crecido tanto? ¿Cómo pudo ser esto posible? ¿Cómo pudo un hombre, en este caso hablando de nuestro Señor Jesucristo como hombre, cómo pudo lograr esto? ¿Cómo te lo explicas que Él haya hasta el día de hoy haya tantos seguidores de Jesucristo? Si lo ponemos en otras palabras, en el mundo han existido hombres que han dejado huella, que han logrado un cambio, que han hecho algo. Pero mira, si lo vemos de esta manera, te quiero invitar. Jesucristo tal vez nunca escribió un libro. Jesucristo tal vez nunca escribió una carta, ¿verdad? Pero sin embargo, se han escrito más libros de cualquier otro tema en toda la humanidad. No hay libros que hablen más de Jesús. Jesús es el tema número 1 en todo el mundo. Si lo traducimos en datos de canciones, Jesús nunca escribió una canción, nunca compuso música. Sin embargo, la música más grande que ha impactado en todo el mundo es la música de la iglesia. Es la música que habla de Él. Es la música que le adora. Es la música que habla de sus atributos. Es la música que lo exalta a Él.
Ahora, Jesucristo tampoco fue un gran constructor, ¿verdad? Él no vino a este mundo a hacer templos y edificios. Y aún así, nos dice la historia que la arquitectura más grande ha sido construida en honor a aquel que le debemos toda nuestra adoración y nuestra gratitud. La arquitectura más grandiosa es aquella que fue hecha para Jesús. ¿Tú sabes por qué de repente la construcción de grandes catedrales y de grandes edificios? ¿Y tú sabes por qué todo ese arte en nombre de Jesús? Porque todo ese arte, toda esa majestad que hoy vemos en la arquitectura tal vez religiosa tiene que ver con hablar acerca de la majestad, de la gloria de su nombre de Jesús. Ahora, Jesús tampoco fue dibujante, no fue pintor, no fue un pintor famoso, ¿verdad? Como los que conocimos. Nunca construyó una estatua, mas sin embargo todo el arte y todos los dibujos que más se hacen en el mundo tienen que ver con Jesús. Jesús nunca viajó más de 200 millas de su ciudad natal, mas sin embargo su mensaje ha llegado y casi llega a cada rincón y a cada grieta del planeta Tierra. Obviamente estoy consciente que aún hay pueblos, aún hay aldeas donde aún no han escuchado del nombre de Jesús. Pero eso está por cambiar, familia. Pronto la Biblia dice que toda lengua confesará que Él es el Señor. O sea que todos van a tener conocimiento de Él. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es aquel suceso? ¿Qué es aquel evento que ha logrado que todo cambie, que todo resurja? Lo voy a decir en una sola palabra: resurrección. La resurrección fue el acontecimiento. La resurrección de Jesucristo ha sido el acontecimiento más importante de todos los tiempos. Es lo que todo ha cambiado. Todo es clasificado antes de eso y después de eso. Si tú te preguntas cómo es que la iglesia o el cristianismo en nuestros días ha crecido tanto y ha llegado a hablar un número de billones de creyentes, yo creo que fue por lo que sucedió hace más de 2000 años. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó, familia. Y esa es nuestra esperanza eterna, esa es nuestra esperanza de gloria. Esta es la buena noticia que debe de recorrer todo el mundo. Jesús no murió, Jesús no quedó en la tumba, Él resucitó, se levantó al tercer día y resucitó. La Biblia nos registra en estos acontecimientos y hoy quiero hablarte de cómo tú y yo podemos tomar, por alguna manera de decirlo, tomar los beneficios de la resurrección. ¿Cómo es que la iglesia ha crecido tanto y cómo es que aquellos discípulos fueron tan radicalmente transformados? Pues fue a través de la resurrección de Jesús. Y en lo que desarrollo en los siguientes minutos, permíteme desarrollar cómo creo yo que tú y yo podemos tomar ventaja de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué increíbles beneficios nos deja en nuestra fe para afianzarnos en nuestra fe. Yo creo que la primer ventaja o el primer beneficio que obtuvimos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que tú y yo necesitamos reconocer, número uno, que a través de su resurrección toda nuestra culpa, toda nuestra vergüenza fue llevada en la cruz. Jesús tuvo que morir para que tú y yo podamos vivir, ¿verdad? Jesús tuvo que ir a la tumba, tuvo que pagar un precio de muerte, un precio que era tú y yo teníamos que pagar más. Sin embargo, Él lo tomó para que tú y yo no lo tuviéramos que hacer. Él se ofreció como el sacrificio viviente para perdonar y lavar nuestros pecados. ¿Y sabes qué beneficio nos deja eso?
que ya no hay más culpa. Dios ya no nos llama culpables. Dios ya no nos condena, ¿verdad? Ya no hay un acta, como dice la Biblia, de decretos, de maldiciones, de juicio que estaba en contra nuestra. Al contrario, Él la tomó y la clavó en la cruz, dándonos a ti y a mí el acceso directo a el Padre, a su trono de gracia. Y esto es un hecho, familia, que ha totalmente revolucionado, que revolucionó la mente de los discípulos en aquel tiempo. Ellos estaban conscientes y tal vez no en el momento, pero ellos se dieron cuenta que lo que Jesús había hecho había roto con la cadena de maldición que estaba en nuestra vida y que Él nos había dado vida. Quiero leerte lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 7. Dice el apóstol Pablo: Dios, que es tan rico en gracia y bondad. Nos dice, Dios es rico en gracia y bondad. ¿No te asombra esto? Rico en gracia y bondad. Tú y yo podemos decir que tenemos un Padre que es rico en gracia y en bondad. Dice, compró nuestra libertad. ¿Cómo la compró? Dice el apóstol Pablo, con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. ¿Escuchaste bien? Compró nuestra libertad y ha perdonado nuestros pecados. En Jesucristo hemos sido liberados de todo juicio, de toda maldición, de toda la Biblia dice que la maldición y la paga del pecado eran la muerte. En Jesucristo ahora nuestra herencia es vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Él nos liberó, nos perdonó, nos liberó de nuestra esclavitud. Precisamente recordando en estas fechas, Pascua es una fiesta donde se nos invitaba a recordar cómo el pueblo había sido esclavo. 400 años de esclavitud, 400 años de estar ahí siendo oprimidos, donde dice que había llanto, había dolor, eran un pueblo oprimido, y sin embargo Dios se acuerda de su misericordia y decide liberarlos y establece la fiesta de la Pascua como una fiesta solemne, santa, para recordar cómo Él es el que trae la liberación. Si vamos al libro de Hebreos nos dice que todas estas cosas eran tan solo una sombra de lo que había de venir un día, de lo que un día había de acontecer. Y sabes que Jesús es nuestra Pascua. Él vino a ser el Cordero que tomó nuestro lugar, que fue el sacrificio viviente, grato, santo, agradable a Dios, que compró nuestra libertad. Ahora es increíble recordar cómo es. Yo estoy seguro que alrededor del mundo en estos días algunos creen que Semana Santa es para tomar vacaciones, pero realmente no es así. Semana Santa es para recordar realmente los últimos días que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. ¿Puedes imaginarte? Antenoche alguien me hacía la pregunta y estábamos en el debate si qué día había Jesús sido arrestado y todo, ¿no? Le dije, bueno, mira, de los tiempos de la cronología no nos preocupemos, pero lo que sí te quiero decir es esto: Jesús tomó tu lugar, Jesús tomó mi lugar, ¿sabes? Toda clase de trato injusto recayó sobre Jesús. Simplemente la Biblia nos habla que la noche que Jesús dice que fue entregado, antes de eso estuvo con sus discípulos, y acabamos de tener una cena que nos habla, ¿verdad?, que simboliza esos últimos momentos con Jesús. Pero si nos ponemos a pensar y nos ponemos a pensar en la vida del Cordero, Él pasó por cosas y circunstancias que tal vez tú y yo jamás hubiéramos pasado. Él se enfrentó a juicios falsos, Él se encontró ante una muerte, una crucifixión horrible. Fue acusado falsamente, se le trató injustamente y todo el mundo lo enjuiciaba y lo culpaba, pero la verdad es que no lo hallaron culpable. Solo hubo una cosa de lo que se le encontró
acusación, que él afirmó ser Dios. Y esta fue la única acusación en contra de él que era cierta, porque realmente Jesús afirmó ser Dios. Todos recordamos que fue entregado, que cuando Jesús sube al Getsemaní, él fue arrestado, traicionado por sus amigos. Todos recordamos que fue llevado, que fue torturado toda la noche, la madrugada, fue llevado ante Pilato, cómo fue azotado, lacerado, escupido, maltratado. Y todos hemos recordado sin duda en estos días a la terrible muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora imagínate, si tú hubieras sido uno de sus discípulos en ese tiempo y hubieras presenciado el tormento y la muerte de tu maestro, ¿cómo estarías tú? Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera tenido a lo mejor la misma reacción de los discípulos. Yo hubiera estado escondido, temeroso, asustado. Acaban de crucificar a mi maestro, lo acabo de ver, a lo mejor a la distancia, lo acabo de ver, fue muerto, fue terriblemente enjuiciado, a un juicio de muerte atroz. Yo estaría escondido, yo estaría huyendo, porque si lo agarraron a él, seguramente también a mí me hubieran agarrado. Mas sin embargo, imagínate, Jesús es muerto, crucificado, lo llevan, lo entierran, ¿verdad? Él no era culpable de ninguno de los cargos que le hacían. Él no hizo mal a nadie, mas sin embargo, ¿verdad? Lo entregan a una muerte horrible. Pero ¿qué pasa después? Oh, sorpresa. Un día en la mañana, nos dice la Biblia, llegan algunas de las mujeres, entre ellas María Magdalena, y van a la tumba. Yo no sé por qué se levantó esa mañana, pero llegan a la tumba y ¿qué crees? La tumba está vacía. Él ya no está ahí, ¿verdad? Ahora, habían rodado una piedra gigantesca sobre la tumba. Habían puesto un sello romano porque obviamente como Jesús había dicho que él iba a resucitar al tercer día, los líderes religiosos tenían miedo que los discípulos robaran el cuerpo y después pregonaran, entre comillas, la mentira de que él había resucitado. Y habían puesto guardias ahí, habían sellado la tumba, una piedra gigantesca, y aún así Jesús resucitó. Yo me pregunto, ¿qué pasó en la vida de los discípulos cuando después de presenciar la muerte atroz de su maestro, Jesús se les aparece? O sea, acabas de ser testigo cómo lo arrestan, cómo él muere, y de repente lo encuentras vivo, lo encuentras en un cuerpo glorificado. Familia, esto tuvo que haber sido algo que afectó en todas las áreas, el pensamiento, la fe, la vida entera de los que conocieron a Jesús en su tiempo. Fue un hecho que marcó todo. Después de pasar de ser unos discípulos temerosos, escondidos, ellos empezaron a ser discípulos que ahora tenían fe, ahora creían, ahora tenían la valentía para salir, para enfrentar la muerte y todo eso. ¿Sabes por qué? Se puede explicar en una palabra: resurrección. Jesús resucitó. Esto es algo que nunca antes el hombre había presenciado. Después, lo que quiero que me entiendas es esto: no fue una muerte, no quiero decir algo que se oiga mal, pero no fue una muerte natural, fue algo atroz. Y sin embargo, él resucita en un cuerpo glorificado. Esto cambió la mente de los discípulos para siempre. Y esto es algo que tiene que cambiar también nuestra forma de conducirnos, de pensar, de ser, de actuar. Porque nuestro Señor resucitó. Y resucitó simplemente para darnos perdón y libertad.
para darnos una vida nueva. Quiero avanzar, hay mucho que decir, pero quiero avanzar. El segundo beneficio que encuentro de la resurrección es esto, precisamente lo que te estoy hablando. ¿Sabes? La muerte ya puede producir un temor en nosotros. Tú y yo no debemos de ser personas que viven temerosas de la muerte. ¿Sabes? Antes tal vez había inseguridad acerca de la muerte. Aún los egipcios tenían muchas dudas sobre la muerte. Hacían pirámides, hacían tumbas, ellos creían en otra vida. Pero aún así, todo lo que sabían no era nada en comparación a lo que Dios iba a revelar a través de la resurrección de Jesucristo. Y esto debe de darnos a ti y a mí el valor de creer que tú y yo ya no debemos de temer a la muerte. Yo creo que muchas personas tienen temor a la muerte simplemente porque no saben a dónde van a ir. Porque no saben que hay vida después de la muerte, porque no saben qué va a pasar, no saben cómo es el final, no saben si se acaba todo, no saben si vamos a resucitar a una hormiga, no saben. Pero a través de la resurrección de Jesucristo, tú y yo podemos saber que hay vida después de la muerte. Podemos darnos cuenta que la eternidad es algo que es real. Y si tú te preguntas por qué el cristianismo llegó a ser tan expandido en aquel mundo y ha sido tan expandido hasta el día de hoy, es simplemente y sencillamente por esta razón. Porque los primeros discípulos fueron testigos oculares de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. De hecho, esto es el Evangelio. Esta es la buena noticia, que Él resucitó. En 2 de Pedro 1:16 escribe el apóstol Pedro, nos dice: cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Sabes? En una corte, en un juicio, la forma más fuerte, aún contra la ley, es la de un testimonio. Si alguien en un juicio dice, yo lo vi, eso, mi amado, es muy difícil de refutar. Cuando hay un suceso y tú y yo podemos ser testimonios de decir, yo lo vi, yo estuve ahí, eso es algo simplemente difícil de refutar. Ahora, cuando Jesús resucita, nos dice la Biblia que Él estuvo 40 días y se mostró a más de 500 gentes. Imagínate, por 40 días, la gente que presenció la muerte de Jesús, ahora lo vio resucitado. La Biblia nos habla de esto. Por ejemplo, Hechos 1:3 nos dice, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes. ¿Te acuerdas de Tomás? ¿Verdad? ¿Verdad? Difícil. Pero Jesús demostró su resurrección. Más de 40 testigos presenciales en esa ocasión. El apóstol Pablo nos habla de esto en su carta a los Corintios y nos dice, 1 Corintios 15:3-8, nos dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pedro, y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Y obviamente hay más testigos. Están las mujeres que fueron el día de resurrección. Estuvo los que obviamente caminaron con él en el camino de Emaús. Hubo más testigos de esto, ¿verdad?
Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles y el apóstol Pablo dice, y por último también lo vi yo. Casi 70 años después, el apóstol Pablo yendo en una cruzada terrorista en contra de los cristianos, Jesús se le aparece en el camino a Damasco como la hora de mediodía. ¿Tú has intentado ver el sol a mediodía? No se puede, ¿verdad? Y Pablo dice que le da un resplandor más fuerte que el sol, el cual lo tumba del caballo, lo deja ciego. Inmediatamente Pablo reconoce que es Jesús al que les había estado persiguiendo, y las primeras palabras que nos hablan de este tremendo encuentro transformador de Pablo es decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Me explico? Es que cómo no cambiar ante un acontecimiento así. ¿Sabes? Hay una historia que me impresiona mucho de el tiempo donde la iglesia sufría mucha persecución. Nos dice que los cristianos eran llevados al Coliseo romano y muchos de estos cristianos eran quemados vivos, eran entregados a los leones. Era todo un circo para los romanos la muerte de los cristianos. Pero me acuerdo mucho de una historia que leí de una pequeña madre y su niña que fueron llevados al Coliseo. Y dice que mientras ellos estaban ahí y soltaron a los leones, antes de que los leones vinieran a devorar sus cuerpos, dices que ellas empezaron a cantar y que empezaron a adorar a Dios de tal manera que dice que la gente no podía creer eso. Y esta es una historia que se registra en el libro El mártir de las catacumbas. Y dice que la gente al ver esto no podían creer cómo dos mujeres indefensas podían adorar a Dios de tal manera, podían tener tal convicción, a pesar de que sus vidas estaban por ser eliminadas, que dice que la gente empezó a bajar de las gradas y empezó a saltar por el Coliseo, y ahí mismo empezaron a entregar su vida a Jesucristo para ser también devorados por los leones. ¿Cómo te explicas esto? ¿Cómo te explicas un acto de temeridad, de fe? ¿Sabes por qué? Porque esta gente realmente creía el Evangelio. Creían que Jesús no solo fue muerto, creían que Jesús resucitó para darnos vida. Entonces, temor a la muerte, familia, eso es algo de lo que no debemos de tener. Y quiero hacer un paréntesis. Tal vez en estos tiempos de crisis, de pandemia, de COVID-19, como quieras llamarlo, tal vez el temor se ha apoderado de ti. Tal vez, y digo, es normal, somos humanos, yo no digo que no hemos sentido ansiedad por estar encerrados o por temor al futuro, pero más allá de eso, familia, tú y yo no podemos ser inamovibles en nuestra fe. Tú y yo sabemos en quién hemos creído, tú y yo sabemos que Jesucristo es la esperanza de vida, y tú y yo debemos estar más que nunca convencidos de que en Él está la vida. El tercer beneficio que yo encuentro de la resurrección es que al morir Jesús y al resucitar, la Biblia dice que Él mandó a su Espíritu Santo a vivir en nosotros. ¿Puedes creerlo? Jesús en un cuerpo humano era imposible, ¿verdad? No para Dios, pero sí en un cuerpo humano. Era imposible que Él estuviera administrando las necesidades de todo el mundo. Pero ahora Jesús, ascendido al cielo, sentado a la diestra, a la majestad de las alturas, ha enviado su Espíritu Santo, que ahora ha venido a morar en nosotros los creyentes. Si tú has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, si estará con ustedes. ¿Y recuerdan las palabras de Jesús en el libro de Hechos? Les dijo a sus: no se
se atrevan a hacer nada, no se atrevan a salir de Jerusalén, no se atrevan todavía a hacer algo, dice, hasta que venga el Espíritu de Dios sobre ustedes. Nos dice Hechos 1:8, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Qué es lo que ha llevado el Evangelio por todo el mundo? El poder de Dios en la vida de los testigos que han presenciado su resurrección. Nazco en 1981, conozco a Jesús, tengo un encuentro con Jesús en 1999. ¿Cómo te explicas que más de 2000 años de la resurrección de Jesucristo yo crea en Él? Te voy a decir algo. No lo he visto con mis ojos naturales. Pero algo pasó en mi vida. Que cuando lo conocí, mi vida cambió radicalmente. Yo no he vuelto a ser el mismo hombre. Yo no he vuelto a ser la misma persona. Cuando yo conocí a Jesús, mi vida cambió. Y muchos de los hábitos de pecado y muchas de las cosas que me esclavizaron, solo las he podido vencer a través del poder que su Espíritu Santo ha puesto en mí. Y esto es algo que cualquier creyente te puede testificar, te puede decir. Así que este es el tercer beneficio de la resurrección. Él ha enviado su Espíritu ahora a morar en todos los creyentes. ¿Cómo te explicas que aquellos discípulos temerosos, asustados, ahora eran fieles predicadores dispuestos a dar su vida por Jesús? Porque esto es lo grandioso de la resurrección. Que nos hemos dado cuenta que el poder que Dios usó para levantar a Jesús ahora está disponible para nosotros todos los días. Mira lo que dice Efesios 1:19-20. Dice, pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. El mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Sabes? El poder de Dios, el poder de su resurrección, es el poder que está en nosotros. Si tu vida ha estado medio muerta, sueños han estado medio muertos, si tu matrimonio ha estado medio muerto, quiero decirte que el poder de la resurrección del Señor aún está vigente el día de hoy en nosotros por su Espíritu Santo. ¿Verdad? Amén a eso. Es el poder que nos da para lograr lo imposible, es el poder que nos da para lograr nuestros sueños, es el poder de Dios habitando en nosotros. Si yo terminara mi mensaje aquí, yo diría, con eso es suficiente. Pero ¿sabes qué? Hay más. No solo la resurrección nos habla de que hemos sido perdonados, de que no debemos temer, de que su Espíritu mora en nosotros, sino que ahora esto también debe traer una revelación a nosotros de cuán amados somos por Dios. Hay un versículo muy famoso en la Biblia que seguramente todos lo hemos escuchado y nos dice, pues tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cómo puedes tener vida eterna? A través de la resurrección. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La resurrección del Señor me habla de cuánto Él me amó, que tuvo que despojarse de sí mismo. Dice Pablo, tomar forma de siervo, venir, humillarse, dar su vida, morir, entregar su vida, morir, y al resucitar darme vida a ti y a mí. ¿Sabes por qué? Porque de tal manera nos amó Dios. Tanto te amó Dios a ti. Hazlo personal. Tanto me amó Dios a mí que Él vino y dio su vida por mí. Yo no puedo hacer la obra del Espíritu Santo. Pero si tú no entiendes esto, yo no sé
¿De qué otra manera lo puedes entender? Dios te amó tanto que Él vino y dio su vida por nosotros. Y ahora, a través de su resurrección y de la revelación del amor de Dios, ahora Él nos llama a ir y ser mensajeros de esta buena noticia, que Dios ama al mundo, que Dios quiere reconciliarse con el mundo. Y nos ha llamado embajadores de buenas noticias y nos ha enviado a predicar este evangelio por todo el mundo. Que Dios vino no a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Verdad? A través de Jesucristo. Y el amor debe ser algo que debe estar en nuestros corazones. Fue un mandamiento de Jesús. Él dijo, les voy a dar un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. Dice, el amor que tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es la prueba que el mundo está pidiendo hoy día de que somos discípulos de Jesús? Que entiendas, número uno, que eres amado, pero fuiste llamado a amar a otros también. Así como Dios te amó, me amó a mí, pecador imperfecto. Ahora Dios me llama a amar a otros también, pecadores imperfectos, igual que yo. Esto es algo que Dios nos dice. Y yo quiero ir terminando este tiempo de alguna manera también recordándote que al saber estas verdades, lo único que me queda por entender es esto. Ahora yo también tengo propósito y significado. Y tal vez este sería el quinto beneficio de entender la resurrección de Jesús. Que no solo entiendo que fui perdonado, liberado, que no solo entiendo que no hay más muerte para mí, no hay un acta de decretos que me condene, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No solo entiendo que ahora tengo su Espíritu en mí que me da el poder de manifestar su amor, porque créeme, se necesita el poder de Dios muchas veces para amar a otros, sino que también ahora reconozco que tengo un propósito en esta vida y tengo significado. ¿Sabes? La mayoría de la gente siempre tienen algo por qué vivir. Esto no es nuevo. Todo mundo tiene algo por qué vivir. Algunos viven por la familia, algunos viven por el éxito, algunos viven por dinero, algunos viven por fama. Todo mundo tiene algo por qué vivir. Pero ¿sabes? Nosotros los creyentes y los seguidores de Jesús no solo tenemos algo por qué vivir, también tenemos algo por qué morir. También tenemos una causa de muerte. Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. No solo tengo una razón de vivir, también tengo una razón por la cual morir. Si yo voy a desgastar mi vida, si yo voy a morir por algo, qué mejor que morir por la causa de Cristo, por la gloria de Cristo. Y sabes, esto solo lo puede producir la convicción de Cristo en nosotros. Te voy a decir algo, tú no estarás listo para vivir hasta que sepas por lo que vale la pena morir. Y creo que vale la pena morir por esta fe. Creo que vale la pena morir por Jesucristo. Mismas palabras del Señor Jesucristo, y este es mi versículo favorito de siempre, dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la buena noticia es que la salvarás. Aunque me salga de cámara, quiero empezar a ir concluyendo mi mensaje el día de hoy. ¿Sabes? Si ha habido tanta gente que ha dado su vida por esto, si ha habido tanta gente que ha entregado su vida, su corazón por esto que te estoy platicando en este momento, creo que solo se debe a una razón.
Creo que todos en alguna manera hemos sido testigos presenciales, a lo lejos, a la distancia y por la fe, no solo de la muerte, sino de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 15:26 se nos dice de los discípulos y de la primera iglesia, se nos dice: y ellos han expuesto su vida a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dice con otras palabras, dice nuestras dificultades actuales. Y yo quiero que, y esta es la parte donde yo quiero ministrar tu corazón, donde yo siento que esta es una palabra que debe estar cerca de nosotros. Porque si tú estás atravesando por una dificultad, la Biblia dice nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán por mucho tiempo. Sin embargo, dice la Biblia, nos producirán una gloria que durará para siempre y que es de mucho menos peso que las dificultades. Así que Pablo termina diciendo: así que ya no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que no podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. En otras palabras, lo que está diciendo es: si yo sufro por Cristo hoy, solo es un dolor a corto plazo, pero cuando llegue al cielo será una ganancia, no solo a largo plazo, será una ganancia eterna. Eterna. Creo que a veces no entendemos la palabra eternidad. Una eternidad, ni sé cómo describirla. Es eterna. Nuestro gozo por ver a Cristo resucitado un día en el cielo, glorificado, y a nuestros cuerpos ser glorificados como los de Él, será un gozo que tendremos por la eternidad. Ahora, no todos pueden disfrutar esto. No todos pueden darse cuenta de lo que Él ha hecho en nuestro corazón, pues no todos le han entregado, no todos se han entregado a Jesús, no todos tienen esta seguridad. Y este es el último beneficio que te puedo hablar el día de hoy acerca de la resurrección. Lo único que te puedo decir es que yo tengo la seguridad que el día que mis ojos naturales se cierran, mis ojos espirituales le verán a Él tal y como Él es. ¿Por qué? Porque esta es nuestra esperanza para todos los que hemos creído. Pedro dice: y hemos nacido de nuevo y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para nosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Esta es nuestra herencia para los hijos de Dios. Pablo dice: sin embargo, como está escrito, ni un ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Yo quiero dirigirme a ti que estás viendo este video y tal vez, como nunca has estado escuchando buenas noticias, como nunca has estado oyendo hablar de Jesús, yo quiero decirte: si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesús, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día de venir a Él. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día de decir: Señor, yo quiero vivir esto. Yo quiero estar seguro de mi salvación. Yo quiero estar seguro del poder de Dios. Yo quiero tener al Espíritu de Dios también en mi corazón. Y sabes, familia, este es el tiempo más que nunca de hablar vida, de predicar las buenas noticias.
Tal vez hoy no vivimos una persecución como en la primera iglesia, pero aunque no lo creas, hoy la iglesia está en casa y no nos dejan congregarnos por ser prudentes, obviamente, ¿verdad? Pero ¿qué si esto fuera una prohibición más adelante a futuro donde no pudiéramos? Esto sería la oportunidad perfecta de empezar a hablar por teléfono a nuestra familia, de empezar a hablar primero a nuestra familia y empezar a hablarles, decirle, hey, busca a Dios. Dios te ama. Dios quiere reconciliarse contigo. Dios no está enojado contigo. Él vino, Él murió, Él pagó un precio horrible en la cruz. Pero la buena noticia es que resucitó para que tú tengas vida eterna con Él. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la vida. La vida no son tus bienes materiales. La vida no es la cuenta que ahorita te da seguridad, paz y confianza. La vida no son los lujos que gozas. La vida es Jesucristo en tu corazón. Él es la vida. Él es la verdadera fuente de vida. Y dijo, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Más adelante mismo apóstol Pablo dijo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Familia, les amo, les extraño. Quisiera pronto que llegue el día de abrazarnos, de vernos, de volvernos a saludar. Pero hoy por hoy tenemos que hacerlo a través de este medio. Pero eso no debe de impedirnos practicar el amor y las buenas obras. Predicar de Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Hoy es un día de salvación. Si tú no conoces a Jesús, te invito a conocerlo. Entrégale tu vida. Ríndete a Él. Ven a Jesús. Él es la vida. Él es la resurrección. Él es el camino. Él es la verdad. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Desde el día que yo entregué mi vida a Jesús, mi vida fue diferente. Ahora no solo tengo una razón por la cual vivir, ahora tengo una razón también por la cual estoy dispuesto a morir. Porque para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia. Dios les bendiga, familia. Deseo bendiciones sobre todos ustedes. Que sea una semana increíble. Y antes de terminar, déjame orar y bendecir tu vida. Quiero declarar una bendición a todo el que nos está oyendo y después de esto cortaré la transmisión. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Señor, declaro sobre ellos bendición. Declaro sobre ellos tu paz. Declaro sobre ellos tu bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor ponga en ustedes contentamiento. Que el Señor ponga en ustedes todo tipo de bien. Sé que el Señor les guarde de toda plaga, de toda enfermedad. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que la misericordia de Dios esté derramándose en sus corazones, en sus vidas, en sus casas. No tengas temor, Dios está contigo. No es un tiempo para temer, es un tiempo para buscar a Dios. Dios les bendiga, familia, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.